Ahora que ya hemos visto cómo funcionan las luces estándar de V-Ray y cómo podemos utilizarlas para iluminar espacios de interior, y también cómo podemos controlar el equilibrio entre luz artificial y luz exterior en un proyecto, vamos a ver cómo podemos utilizar archivos IES para simular una luminaria en concreto que nos haya pedido, por ejemplo, nuestro cliente. Yo voy a hacerlo a través de ERCO, que es una página web de un fabricante de luminarias, pero en realidad podéis hacerlo con el fabricante que sea. La mayoría de los fabricantes importantes de luminarias proveen esta información a sus usuarios. Así que si vuestro cliente os pide, oye, quiero ver cómo sería esto iluminado con una luz de Philips, entráis en la página de Philips y descargáis los datos, igual que voy a hacer yo desde ERCO. Vamos a entrar, por lo tanto, en los productos y vamos a imaginarnos que nos han pedido imitar una iluminación que proviene de una luminaria en específico, que sería, por ejemplo, este Star Point que tenemos aquí. Tenéis mucha información interesante en la página de Arqueo, os recomiendo que le echéis un vistazo. Como veis, esta luminaria está diseñada para algo muy parecido a lo que nosotros la estamos utilizando, que es iluminar espacios interiores desde arriba. Podéis ver también, por ejemplo, otros posibles usos, como iluminar un pasillo con el tipo oval flood, que es como una proyección ovalada, que puede ser interesante para iluminar espacios que no sean cuadrados, por ejemplo, sino un pasillo, por ejemplo. A nosotros lo que nos interesa es un downlight y tenemos dos posibles configuraciones en esta luminaria. Una sería extra white, que es como un haz de luz muy disperso, y otra sería white, que es bastante disperso, pero un poquito más concentrado. El símil a esto, con luces estándar, sería la direccionalidad. Acordaros, nosotros usábamos la direccionalidad para simular este efecto en las luces estándar de V-Ray. Y más abajo tendremos la información de temperatura de color, tipo de temperatura de color que puede ofrecernos estas luminarias. Y por último tendremos acceso a el tipo de luminaria que queremos descargar. Yo voy a concentrarme en esta, por ejemplo. Vamos a ver si hay alguna más potente. White Flood. Yo creo que esta puede ser interesante, por ejemplo. Y aquí tenemos toda la información sobre la luminaria, la cantidad de lúmenes que emite, la eficiencia lumínica, o sea, cuántos lúmenes por vatio es capaz de emitir esta luz, como veis, mucho más eficientes que las lámparas incandescentes. El FRI es importante si la quisiéramos comprar para nuestra casa, ya que es la calidad de la luz o cómo podemos leer de bien, por ejemplo, debajo de esta luz. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora mismo son los datos de descarga que tenemos aquí. Por un lado, podemos descargar datos en 3 dimensiones del modelo tridimensional de esta luz en formato 3ds. Es un modelo de muy baja calidad, pero puede ser útil para, a partir de ese modelo de baja calidad, construir nosotros mismos un mejor modelo tridimensional. Muy útil cuando nos piden una luminaria en concreto. Y luego tenemos los datos de IES, que son los que vamos a utilizar para imitar el comportamiento de esta luz dentro de 3D Studio Max. Así que voy a descargar estos datos y vamos a ver cómo se pueden utilizar dentro de 3D Studio y cómo funcionan las luces IES de V-Ray. Ahora que ya tenemos descargados nuestros archivos IES, vamos a ver cómo los podemos utilizar dentro de 3D Studio Max. Lo primero que tenemos que considerar es en qué posición se deben de colocar los archivos IES, porque es importante saber lo que representan, y hay veces que se cometen muchos errores por esto. Los archivos IES no los colocaremos nunca en la posición de nuestra bombilla. No representan el comportamiento de una bombilla, representan el comportamiento de una luminaria completa. Luego los colocaremos normalmente en la parte exterior de nuestra luminaria. En el caso que nos ocupa ahora, ya que esta luminaria tiene un zócalo y no es el mismo que teníamos en los archivos descargados, podríamos colocarlos aquí, en la parte exterior del cristal de nuestra luminaria. Pero recordad, nunca pongáis un archivo IES simulando el comportamiento de una bombilla. No tiene ningún sentido y además es altamente ineficiente. Podemos colocar nuestros archivos IES dentro de las luces de V-Ray IES y también dentro de las luces fotométricas de 3D Studio Max. Sin embargo, yo os recomiendo que uséis siempre V-Ray IES, ya que así evitamos posibles incompatibilidades con las luces estándar. Luego vamos a crear un archivo IES. Como veis, tenemos varias opciones que podemos manipular. Ahora veremos qué representa cada una de ellas y colocaremos nuestra luz en la posición que os he indicado previamente. Si os fijáis, las luces IES tienen un target que nos permite posicionarlas de forma diferente al otro tipo de luces. Vamos a colocarlas así y vamos a asegurarnos de que las tenemos puestas en el centro de nuestra luminaria.
Vamos a colocarlas en esta posición de aquí. Y ahora tendríamos que duplicar esta luz para todas nuestras luminarias. Voy a hacer esto pausando el vídeo y cuando tenga este proceso terminado, continuamos con la grabación. Ya tenemos todas nuestras luces distribuidas y vamos a empezar a ver qué opciones de configuración tenemos disponibles. Lo primero que vemos es que podemos activarla o desactivarla. Podemos también hacer que sea visible en el viewport shading. Esto significa que si tenemos activado el viewport de alta calidad, pues estas luces contribuirían a generar sombras, etc. Como no lo suelo usar, no nos va a afectar en nada tener o no activada esta opción. Luego podemos también mostrar o no la distribución. Para que podamos ver esto necesitamos cargar un archivo IES con los datos que nos acabamos de descargar. Vamos a seleccionarlo y vamos a cargar nuestro archivo IES. Y como veis aparece aquí un dibujo que representa el comportamiento de la luz o la distribución de la luz, las direcciones en las que se va a distribuir nuestra luz. Podemos ver claramente que es una distribución con un ángulo bastante pequeño. Leímos en la información que eran 30 grados y aquí vemos que efectivamente tenemos 30 grados, una luz muy direccional. Podemos también activar o desactivar este target si lo queremos, para que no tengamos la posibilidad de hacer esto con las luces. En principio se lo vamos a dejar. Y a partir de aquí tenemos una serie de opciones de rotación. Yo normalmente prefiero controlar esto pues manualmente, rotando la luz con el target o desactivando el target y rotándola manualmente. Tenemos las clásicas opciones de cutoff y shadow bias. Cutoff nos permite determinar a partir de qué punto no sería necesario calcular esta luz. Es necesario para evitar problemas o para evitar cálculos innecesarios en nuestro render. Y Shadow Bias nos permite configurar la precisión de nuestras sombras. A partir de 0,2 centímetros, dos objetos que estén separados esa distancia, esta luz los va a interpretar como que están juntos, no va a proyectar sombras entre medias de ellos. 0,2 centímetros es tan poquito que normalmente es suficiente y así es como vienen la mayoría de las luces configuradas por defecto. Normalmente no hay que cambiar absolutamente nada. Podemos activar y desactivar la proyección de sombras. Como queremos simular luces realistas, lo vamos a dejar por supuesto activado. Y luego tenemos la contribución al diffuse y a los especulares por separado. Podemos en algunas ocasiones quizás utilizar las luces IES solo para rellenar o para contribuir al diffuse. En ese caso, si no queremos que se vean en los reflejos, podemos desactivar su contribución especular. Podemos también contribuir qué cantidad hay de especulares en estas luces, cuánto se refleja esta luz. En mi opinión, estos parámetros tienen un uso minoritario y cuando sea necesario directamente pues os va a venir a la mente, quiero desactivar esta luz de los reflejos, pues sé que tengo que ir aquí y desactivarlo. Luego tenemos también la posibilidad de cambiar o de alterar la forma de esta luz. Activando esta pestaña de aquí, en lugar de punto podemos decirle que queremos, por ejemplo, un círculo de luz de, vamos a suponer, qué sé yo, 12 centímetros o 19 centímetros. Esto puede ser interesante cuando queremos emular una proyección de sombras distinta a las características de nuestra luz. En este caso en concreto, como yo quiero simular una luz muy precisa, no voy a utilizar el overlay shape, pero podría ser útil si queréis pues dar esa sensación como que las sombras no son tan duras. Y también podemos especificarle cuándo queremos que se utilice la forma de la luz. En principio está puesto solamente para sombras. Podríamos ponerlo para sombras y para iluminación. En principio vamos a dejarlo como viene por defecto. Luego tenemos las subdivisiones de esta forma geométrica que tenemos en nuestra luz. Cuantas más subdivisiones, más preciso será el cálculo y, por supuesto, más lento será el cálculo. Y luego tenemos la posibilidad de sobreescribir los parámetros nativos que vienen en este archivo IES. Fijaros que ya tenemos aquí establecida una cantidad de luminosidad en Luminous Power y tenemos también establecido una cantidad o un color en color, pero lo podemos poner en grados Kelvin si nos resulta más cómodo. Estos, digamos, son los datos que tiene esa luminaria, pero nada me impide manipularlos si yo quiero con propósitos artísticos. Ahora veremos cómo funciona esto. Y luego también podemos utilizar, por ejemplo, un white color diferente. En principio el amarillito que viene por defecto me parece que está bien. Y podemos activar o desactivar el nombre de las luces. Ya hemos visto cómo funciona esto en otros tipos de luces. Asimismo, cómo funcionaría el sistema de excluir si no queremos que esta luz afecte a un objeto o varios objetos en específico. Como veis, en principio lo único que hay que hacer es cargar el archivo IES y ya está.
Una vez que tengamos cargado nuestro archivo IES, vamos a ver qué obtenemos, qué nos proporciona esta luz que acabamos de descargar de ERCO. Vamos a hacer un render interactivo y vamos a ver cómo sería el resultado. Y como podéis observar, tenemos un resultado similar al que obtuvimos con nuestras luces anteriormente, pero hay algunas diferencias. La primera que notamos es el ángulo de proyección. Vimos en las características de esta luz que esta es una luz con 30 ángulos de direccionalidad, que es muy poquito, es una luz que proyecta un haz muy concentrado en el suelo. Mientras que antes, cuando estábamos trabajando con luces de V-Ray, nosotros dejamos un haz de luz bastante extendido. Pero podríamos haber conseguido algo muy parecido a esto con luces estándar también de V-Ray. Otra cosa que notamos es el color. Nosotros habíamos decidido previamente usar una temperatura de color de 4200 y aquí, por defecto, la temperatura de color de estas luces IES está en blanco. Pero yo también podría aquí, si quisiera, utilizar 4200 como temperatura de color. Recordad que esto lo podemos cambiar en cualquier momento. De momento vamos a dejarlo en 6500. Vamos a observar en detalle una de estas luces, la que tenemos aquí arriba, para ver qué cosas podemos hacer para mejorar un poco la situación. Voy a irme a la vista de perspectiva y voy a intentar acercarme a esa luz con cuidado para que podamos observarla en primer plano. Bien, y como veis aquí ahora tenemos este tipo de comportamiento. Tenemos nuestra luz IES que está puesta justo detrás del cristal, por así decirlo, y dentro hemos colocado una luz, o mejor dicho, un material autoiluminado al que le hemos desactivado su contribución a la iluminación global. Esto nos permite conseguir este tipo de resultados. Como veis, son muy interesantes. Podemos ver los detalles del reflector y tenemos un comportamiento físicamente correcto de nuestras luces. Normalmente cuando hacemos esto es necesario activar algún tipo de bloom y glare para que no se vea tan artificial, para que este pequeño destello haga que se vea un poquito más interesante. Y ahora lo único que tendríamos que hacer para configurar el aspecto de esta iluminación sería definir la intensidad de nuestro material autoiluminado. Ahora mismo lo tenemos en Compensate Camera Exposure para que tenga siempre 3 de intensidad, pero yo voy a exagerarlo mucho, voy a ponerle 10 para que los efectos de bloom y glare se produzcan con mayor intensidad. Vamos a esperar que se hagan unos cuantos pases. Y entonces ahora lo que vemos automáticamente es que tenemos mayor intensidad en nuestros efectos de bloom and glare. Esto no siempre va a ser lo que estamos buscando, esto en realidad es un resultado un poco irreal, aunque a veces puede ser estético, a veces puede ser interesante que tengamos este resultado en nuestras luminarias, pero sería quizás más realista si colocamos el material autoiluminado directamente en el cristal de nuestra luminaria, como para simular que está completamente quemado. Hay tanta intensidad en esta luminaria que cuando hacemos una fotografía lo vemos completamente quemado. Y aquí, como podéis ver, el resultado sería distinto. Pero básicamente estas son las dos opciones que tenemos cuando se trata de simular una luminaria con luces IES. Separaremos nuevamente el resultado del interior de la luminaria con respecto a lo que ocurre fuera de la luminaria, que es el archivo IES. Yo de momento voy a dejar este, que es como más interesante, aunque no sea muy creíble. De momento pues me gusta un poquito más. Y ahora vamos a volvernos a colocar en nuestra cámara y vamos a ver qué opciones tenemos para manipular este archivo IES. Lo primero que me gustaría hacer es probar otro IES. Hemos descargado uno de ERCO, pero voy a descargarme otro archivo IES. Si antes nos descargamos un White Flood, ahora nos vamos a descargar un Extra White. A ver pues qué diferencia tenemos respecto a estos dos. Vamos a descargarnos, por ejemplo, este de aquí. Nos lo descargaríamos su IES. Y ahora, dentro de 3 Studio Max, cargaríamos este otro archivo para ver qué diferencia nos ofrece respecto al que ya tenemos cargado, que sería este otro de aquí. Y como veis, notamos drásticamente el cambio en apertura de nuestra luz. Antes teníamos una luz muy enfocada y ahora tenemos una luz mucho más abierta. Esto es básicamente lo que nos permiten las luces IES, nos permiten automatizar este proceso. Obtenemos exactamente el dibujo en la pared que produciría este tipo de luz en específico. A partir de aquí, el resto de parámetros son exactamente igual que antes. Si quiero menos intensidad, puedo reducirla, por ejemplo, y si quiero más intensidad, puedo aumentarla. Nadie me obliga, en realidad, a utilizar la intensidad estandarizada que me proporciona el fabricante, aunque bueno, puede que sea interesante si hemos perdido este tiempo en buscar una fuente fiable de información. Y ahora, para completar el ejercicio,
nuevamente vamos a añadirnos un dome que nos permita introducir un poquito de luz artificial o natural, perdón, en nuestro proyecto. Fijaros que incluso con un color sólido, pues puede simular que es un día nublado, completamente uniforme y puede quedar incluso hasta bien. Nosotros vamos a utilizar un HDR y en esta ocasión vamos a buscar un HDR nublado pero con sol. Es unas condiciones de iluminación que a mí me gustan mucho, ¿veis? Tenemos muchas nubes, pero también el sol justo está en una posición donde es visible. Normalmente esto produce una iluminación bastante amarillenta, como muy plomizo el cielo, y pues me suele parecer muy interesante para iluminación de interiores. Vemos que el HDR tiene una intensidad de 8, así que lo cargamos, y ahora directamente vamos a hacerlo a través del mapa, seleccionamos el mapa y le ponemos una intensidad de 8. Esto nos proporcionaría el resultado físicamente correcto que hubiéramos obtenido al iluminar este proyecto con esta luminaria en específico en este día en concreto. Como veis, muy sencillo, espero que os resulte interesante este tipo de configuraciones, ya que os va a permitir trabajar muy rápido y obtener muy buenos resultados. A partir de aquí podríamos decidir tomar control sobre la luz, podríamos decir, por ejemplo, pues quiero que esta luz no tenga exactamente esta forma. Puedo, por ejemplo, utilizar un override de su shape. Puedo decirle, para las sombras, por ejemplo, de este tipo de luz, no quiero usar la forma que hemos cargado mediante IES, sino que quiero, por ejemplo, utilizar un círculo de, vamos a poner, no sé, 30 centímetros. En este caso, como la luminaria está empotrada en este zócalo que tenemos, no se va a notar mucha diferencia, pero si la movemos hacia abajo, vamos a empezar a notar grandes diferencias. Vamos a ponernos, por ejemplo, vamos a seleccionar todas ellas y las vamos a colocar un poquito más abajo. Vamos a ponerlas justo en la parte exterior de nuestra luminaria. Como veis, ahora obtenemos las mismas sombras proyectadas en la pared, pero hemos conseguido que las sombras que proyecta realmente estas luces sean muchísimo, muchísimo más suaves. ¿Cuándo tiene esto sentido? Pues en algunas situaciones. Honestamente, yo normalmente, si voy a utilizar archivos IES, me quedo con la iluminación que me proporcionan y no ando manipulando estos parámetros. Pero ya veis, es una cosa que podemos hacer y que podría ser interesante en algunas situaciones. Con esto podríamos dar por concluidos los conceptos fundamentales sobre iluminación. Como veis, hemos cubierto bastante materia y creo que tenéis mucha información con la que podéis empezar a trabajar para conseguir buenos resultados. En esta lección vamos a hablar de cómo podemos utilizar de forma eficiente mapas de desplazamiento en V-Ray. Hemos visto hasta ahora varias maneras de crear materiales, varios mapas que podemos utilizar, por ejemplo, para simular el relieve en nuestros materiales. Entre ellos hemos estudiado los mapas de BAMP y los mapas de Normal Map. Y estos mapas en realidad nos permiten simular el comportamiento de la luz si existiera dicho relieve, pero no nos permiten generar geométricamente el relieve. Y esto significa que en algunas ocasiones van a ser insuficientes para conseguir un buen resultado. En el caso de los mapas normales, básicamente tenemos 3 canales de información que nos permiten obtener datos de diferentes ejes de nuestra geometría. De manera que tenemos, por ejemplo, el canal verde que recoge información en el eje Y, tenemos el canal rojo que recoge información en el eje X y tenemos el eje Z representado en nuestro color azul. La combinación de estos 3 colores es lo que nos da este aspecto tan característico de los mapas de normales, pero básicamente este es un mapa que, a diferencia del mapa de relieve o BAMP tradicional, donde solo hay un canal de información, tenemos 3 canales de información. Luego contiene más información que los mapas de relieve, pero también tiene ciertas peculiaridades. No siempre es mejor un mapa de normales que un mapa de relieve. Normalmente, cuando generamos un mapa de relieve o BAMP,
Casi todo lo que podemos encontrar en Internet ha sido extraído del propio albedo o de la propia textura de nuestro material. Y esto puede ser bastante problemático. Vamos a usar esta textura que luego utilizaremos en 3D Studio Max como ejemplo. Aquí tenemos un pavimento, un suelo, y vamos a intentar generar nuestro mapa de relieve a partir de la fotografía. Para hacerlo, pues una cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es transformar esto en blanco y negro, quizás con un mapa de color. Y ahora podríamos quizás utilizar unos niveles para contrastar nuestro resultado. Esto sería lo más básico que podemos hacer. Pero fijaros bien que cuando hablamos de un mapa de relieve, de lo que estamos hablando en realidad es de información en escala de grises. En este mapa, si lo transformamos ahora o si lo usamos como mapa de relieve, le estaríamos diciendo al software que en las partes que están blancas, el mapa sobresale o la superficie sobresale hacia afuera. Y en las partes que están negras no tenemos ningún tipo de desplazamiento o de relieve. Pero fijaros lo que nos ha pasado aquí. Estas grietas están hundidas, están más abajo que estas partes de aquí. Sin embargo, en la textura original aparecían con un color más blanco. No siempre las cosas más blancas son las que más elevadas están. Y esto es un gran problema cuando intentamos crear mapas de desplazamiento a partir de una textura fotografiada. Casi nunca da buenos resultados. Es extremadamente complicado que dé buenos resultados porque, como os digo, las partes más blancas no siempre son las partes más hundidas en nuestro mapa. De manera que, aunque podemos utilizar esto como una textura de desplazamiento, normalmente lo vamos a evitar. No obstante, yo esta textura la voy a guardar para que podamos hacer ahora unas pruebas y podáis entender mejor las diferencias. Además de que no tenemos buena representación del relieve porque la hemos extraído del color, también tenemos otro problema adicional y es la cantidad de detalles. Tenemos demasiados detalles. Por ejemplo, estos píxeles que tenemos aquí con dos colores bastante distintos probablemente están en la misma superficie o en la misma elevación en la realidad, pero son un detalle en la superficie, la textura tiene colores distintos. Pasa lo mismo, por ejemplo, entre estos dos puntos de aquí. El software no sabe que esto es textura y va a interpretar como que aquí hay un saliente completamente elevado y aquí hay una hendidura completamente en cero. Y es irreal, no es un comportamiento satisfactorio. Luego también otro de los problemas que tenemos al crear mapas de desplazamiento a partir de fotografías es la cantidad de detalles de alta frecuencia que van a introducirnos muchísimos problemas en los resultados. Os voy a mostrar cómo se tendría que ver un mapa de desplazamiento correctamente creado para esta textura, que es este que tenemos aquí. Estos mapas de desplazamiento no se pueden crear con herramientas una vez hemos hecho la fotografía. Estos mapas de desplazamiento se pueden crear o con fotogrametría, esto es, escaneando la superficie en el momento de la captura, para poder crear una representación tridimensional precisa de la geometría sin necesidad de usar la fotografía de color, o podríamos adicionalmente crearlos a partir de herramientas procedurales como Substance Designer, por ejemplo. Pero fuera de esas dos metodologías, o quizás el modelado directamente de la geometría para extraer después el mapa de altura, fuera de estas técnicas, todo lo demás que podamos hacer, tenemos que tener presente que siempre nos va a proporcionar resultados poco satisfactorios. A la hora de crear nuestros mapas de desplazamiento dentro de V-Ray tenemos dos opciones. Podemos conectar directamente nuestro mapa de desplazamiento en la pestaña de Displacement. Recordad que los mapas de desplazamiento no se actualizan en tiempo real en nuestro IPR, ya que es un proceso que se calcula previo al render. Luego tenemos que reiniciar manualmente el render interactivo para poderlo visualizar. Y lo que ocurre cuando usamos este sistema para generar nuestros desplazamientos es que no tenemos un control independiente para cada mapa de desplazamiento por separado. Imaginar que yo ahora, por ejemplo, tengo 20 mapas de desplazamiento distintos en la escena y quiero propiedades diferentes para cada uno de ellos. De esta manera no sería posible hacerlo. Además, también puede resultar bastante incómodo. Ahora, por ejemplo, veis que tenemos, parece ser, una cantidad excesiva de mapa de desplazamiento. Manipularlo en primer lugar. Lo que vamos a hacer es asignarle o acceder a las propiedades de V-Ray.
que están aquí detrás, y dentro de la pestaña Settings encontraremos la opción Default Displacement. Aquí es donde podemos controlar nuestro mapa de desplazamiento. Como veis, no es muy versátil, no es muy interesante y nos obliga a acceder a las opciones de V-Ray. Desde aquí podríamos controlar la calidad de nuestro desplazamiento y desde aquí la cantidad de nuestro desplazamiento. Además, otro pequeño inconveniente que tiene hacerlo de esta manera es que tenemos muy poquitas opciones, mientras que si lo hacemos mediante el modificador, que es como normalmente vamos a hacerlo, tenemos acceso a una gran cantidad de opciones a la hora de crear nuestros mapas de desplazamiento. Luego, de momento, esta opción la vamos a descartar, salvo una excepción que os comentaré después, donde podemos utilizar esta conexión para asignarle automáticamente al V-Ray Displacement Mod un mapa que esté conectado al material. Puede ser muy cómodo para trabajar más rápido, pero de momento no vamos a utilizar esta opción para generar nuestros mapas de desplazamiento. Antes de continuar, me gustaría que viéramos algunas cosas importantes sobre mapas de desplazamiento. Lo primero es la importancia de trabajar siempre con desplazamientos lineales. Si el mapa de desplazamiento ha sido creado correctamente, es normal que sea un mapa lineal, y si lo tenemos almacenado en formatos de bajo rango dinámico como TIFF, JPEG, PNG, etc., tendremos que decirle al software que se trata de un desplazamiento lineal asignándole un override de 1.0. En mi opinión, no es el mejor mapa para hacerlo. Bitmap no es el mejor mapa para hacer esto, y normalmente vamos a preferir en su lugar utilizar V-Ray HDRI, que es el bitmap nativo de V-Ray. Ahora veremos las diferencias para que entendáis por qué es preferible que utilicemos V-Ray HDRI para cargar nuestros mapas de desplazamiento. En realidad, en V-Ray sería mejor, entre comillas, que usáramos siempre V-Ray HDRI para cargar cualquiera de nuestros mapas. Nosotros lo estamos haciendo en este curso en casos muy puntuales, pero si quisierais transformar todos los mapas en mapas de V-Ray, recordad que con botón derecho en vuestro viewport tenéis una opción para hacerlo, que es esta de aquí. Os permite automáticamente convertir todos los mapas estándar en mapas V-Ray HDR. Recordad, no es que V-Ray HDR se use solo para cargar HDRs, es el mapa nativo de V-Ray. Vamos a explorar un poco qué opciones tenemos a la hora de cargar nuestros desplazamientos. Vamos a usar primero el bitmap de 3D Studio Max, vamos a interpretarlo correctamente como lineal y vamos a usar el modificador para cargar nuestro desplazamiento. Podemos acceder al modificador directamente en la pestaña de modificadores, se llama V-Ray Displacement Mod, aquí lo podéis encontrar, o podéis asignarlo automáticamente haciendo clic en la barra de tareas como vimos anteriormente. Mucho más cómodo y más rápido. Una vez que tenemos nuestro V-Ray Displacement Mod, ya podemos asignarle varias propiedades. Como veis, tenemos muchísimas más opciones de las que teníamos cuando usábamos el material para generar los desplazamientos. Primero vamos a definir el mapa que queremos utilizar como mapa de desplazamiento. Y luego el primer paso sería decidir qué tipo de desplazamiento queremos usar. En V-Ray hay tres tipos: 2D Mapping, 3D Mapping y Subdivision. Normalmente 3D Mapping es el más eficiente a día de hoy. 2D Mapping es un mapa de desplazamiento que se calcula en función de la resolución de nuestra textura, muy ineficiente en comparación con 3D Mapping a día de hoy. Y Subdivision es un mapa de desplazamiento donde se divide por igual la geometría independientemente de la distancia a la que esté la cámara. También puede ser muy ineficiente, especialmente si lo utilizamos en grandes superficies. Luego, en la mayoría de las ocasiones, 3D Mapping es el que estamos buscando, ya que es el que más rendimiento nos ofrece, el más versátil y el más rápido de renderizar. El siguiente paso sería especificar el canal de mapeado que queremos utilizar. Normalmente el mapa 1 es suficiente, a menos que hayamos hecho algo con los canales de mapeado, pero viene bien por defecto. Y también es importante que nos aseguremos de desactivar el filtrado, especialmente cuando utilicemos V-Ray HDRI. Ahora vais a poder ver bien las diferencias entre esto. Básicamente, el filtrado de la textura lo que va a hacer es que en los detalles más finitos no tengamos precisión, sino que tengamos un pequeño emborronamiento. Esto puede ser útil si tenemos una textura de mala calidad como punto de partida. Imaginaros que estamos usando una textura JPEG o PNG o algo similar. En esas ocasiones el filtrado nos puede ayudar a camuflar algunos de los problemas que pueda tener esa textura. Pero si vamos a trabajar con mapas de desplazamiento, deberíamos de contar con buenas texturas desde el principio.
Luego tenemos las opciones de cantidad que nos permiten asignar pues, una cantidad de desplazamiento. Vamos a reiniciarlo. Y como veis, a diferencia de con los mapas de relieve, cuando trabajamos con mapas de desplazamiento, tenemos un comportamiento muchísimo más preciso. Se está produciendo un desplazamiento en la geometría, se están moviendo los vértices de esta geometría y eso me permite tener un relieve muchísimo más preciso. Esto ya no depende del ángulo de visión, sino que va a funcionar bien en cualquier circunstancia. Vamos a incrementar un poco la cantidad, lo vamos a exagerar para que veáis el efecto de este parámetro. Con este parámetro básicamente definimos cuántos centímetros representa el punto más blanco de nuestro mapa de desplazamiento. Si tenemos un punto blanco en el mapa de desplazamiento, representa una altura de 10 centímetros. Y si tenemos un punto negro en nuestro mapa de desplazamiento, representa una altura de 0 centímetros. Existe la posibilidad de tener texturas de desplazamiento con valores negativos, con valores por debajo de 0. Por ejemplo, un desplazamiento vectorial o un desplazamiento en EXR. En ese caso podríamos especificar, por ejemplo, valores negativos para que los valores que estén de gris hacia abajo sean hendiduras y los valores que estén de gris hacia arriba sean salientes en nuestro mapa de desplazamiento. Pero en principio, como estamos utilizando un TIFF que no tiene estas características, nos da exactamente lo mismo. Una vez asignado nuestro mapa, desactivado el filtrado y especificada la cantidad, podemos jugar con Shift, que nos permite subir o bajar nuestro mapa de desplazamiento. Cuando trabajamos, por ejemplo, con un valor de 10, si nuestro mapa de desplazamiento no tiene valores negativos, es muy probable que la superficie se levante por encima de la posición donde debería de estar. Para eso tenemos Shift, que nos permite recolocar nuestra superficie en el lugar que le corresponde. Para mostraros esto, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Vamos a hacer una caja, por ejemplo, y le vamos a hacer una pequeña hendidura. Quizá, de hecho, en lugar de una caja, vamos a hacer directamente nuestra hendidura. Una cosa así, por ejemplo, nos puede funcionar. Imaginaros que nosotros queremos ahora conseguir que este mapa de desplazamiento se quede al ras, por así decirlo, de esta superficie. Cuando empezamos a asignarle valores de desplazamiento, lo que nos pasa normalmente es esto. Para eso tenemos Shift, que nos permite volver a colocar nuestro desplazamiento en el lugar que a nosotros nos interese. Evidentemente, si hay desplazamientos en la parte lateral, siempre vamos a tener este tipo de resultados. Quizás tendríamos que continuar bajando nuestro mapa de desplazamiento hasta que consigamos el efecto deseado. Este mapa o este parámetro puede ser muy útil cuando estamos buscando crear suelos o cuando hay conexiones con el suelo, etcétera, y queremos controlar muy bien la posición de nuestro mapa de desplazamiento. En principio lo vamos a dejar así, en el caso que nos ocupa no es especialmente importante. Luego tenemos el Water Level, que nos permite recortar partes de nuestro mapa de desplazamiento. También puede ser útil, pues para simular, por ejemplo, piedras que sobresalen, para fusionar dos geometrías. Puede tener diversas utilidades, pero a diferencia de Shift, con Water Level recortamos todo lo que esté por debajo de este umbral. Por ejemplo, si pongo, vamos a ponerle aquí, me pasé, 5, vamos a ponerle 8, voy recortando partes de mi mapa de desplazamiento. Si tenemos un Shift, tenéis que tener en cuenta que con Shift ponemos hacia abajo nuestro mapa de desplazamiento. Luego tendremos que usar valores completamente distintos para conseguir el mismo resultado. En principio no es un parámetro que yo use con mucha frecuencia, pero es importante que sepáis para qué sirve por si alguna vez lo necesitáis. Luego tenemos este otro parámetro que nos hace un desplazamiento relativo al bounding box del objeto. Personalmente nunca lo he considerado útil, así que no lo voy a utilizar en este ejemplo. Prefiero controlar la cantidad con un parámetro fijo que yo establezca manualmente. Y aparte de esto, cuando tenemos seleccionado 3D Mapping, veréis que nos aparecen seleccionadas las opciones de 3D Mapping, que son muy sencillas de entender.
View Dependent debería de estar activo siempre, es lo que nos permite que el mapa de desplazamiento sea más óptimo, que en función de la distancia a la que está la cámara tengamos mayor rendimiento, así que no encuentro razón para desactivarlo. También tenemos otro parámetro que es la calidad de nuestro mapa de desplazamiento. Valores muy altos representan poca calidad y por lo tanto el mapa de desplazamiento se va a generar súper deprisa. Pero fijaros que a pesar de que tenemos poca calidad en nuestro mapa de desplazamiento, tenemos un buen comportamiento a simple vista. Si nos vamos acercando, por ejemplo, ya empezaréis a ver que aquí algo no está funcionando correctamente. Pero para algo que se ve desde lejos, para un muro de piedras o algo similar, valores altos son suficientes y nos van a permitir obtener mejor rendimiento en nuestro mapa de desplazamiento. Y si empezamos a bajar nuestro edge length, tendremos cada vez mayor calidad, pero si os fijáis también incrementan ligeramente los tiempos de precálculo de nuestra escena. Luego es algo que tenemos que manejar con cuidado. Si nos fijamos ahora tenemos muchísimos más detalles, pero no debemos abusar de ello. Os recomiendo que empecemos con un valor de 4 y solo lo bajemos si es estrictamente necesario. Y una de las opciones que os comentaba antes que nos podría resultar útil es que a veces, por ejemplo, si yo quiero especificar directamente en el propio material el mapa de desplazamiento, pero no quiero que se utilice el desplazamiento universal, sino que quiero que se utilicen las propiedades que yo he definido manualmente en este mapa de desplazamiento, simplemente tengo que marcar esta casilla de aquí. De esta manera, el mapa que está conectado en la casilla de desplazamiento de este material que está asignado a esta geometría es el que se va a utilizar en lugar del mapa que yo he conectado aquí. Puede ser útil en algunas ocasiones. De momento, yo no lo voy a usar y voy a seguir utilizando un mapa independiente para el desplazamiento. Otra propiedad importante sería Keep Continuity, que ahora exploraremos un poco más adelante. Puede ser útil cuando tenemos giros o cambios de normales bruscos en nuestros mapas de desplazamiento. Pero de momento estas son las opciones más importantes de nuestro mapa de desplazamiento. Existe la posibilidad de utilizar un sistema más complejo de desplazamiento que es Vector Displacement. No lo vamos a cubrir en este vídeo. Podríamos extraer ese tipo de mapas desde ZBrush, por ejemplo, o aplicaciones similares. Y luego tenemos unas opciones de performance que también estudiaremos más adelante. Vamos ahora a explorar qué podemos hacer con este mapa de desplazamiento. Vamos a crear nuestro primer material, vamos a asignarle la textura difusa para que podamos empezar a visualizarlo. Quizás esta altura es demasiado, vamos a probar con valores más razonables de 5 o de 6. Y es muy importante, como os digo, que este mapa esté interpretado de forma lineal. Lo que quiero que veamos con este ejemplo es cómo, aunque aparentemente TIFF es un formato de archivo muy bueno que nos va a permitir conseguir buenos resultados, si os fijáis podemos tener problemas en algunas zonas de nuestro mapa de desplazamiento. Podríamos intentar solucionar estas problemáticas, por ejemplo, utilizando filtrado de textura. Si activamos el filtrado de textura, probablemente solucionamos este problema, pero si os fijáis, pagamos un precio muy alto y es que perdemos muchísimos detalles al utilizar el filtrado de la textura. Luego, la alternativa que yo os recomiendo cuando queráis utilizar mapas de desplazamiento es cargarlos directamente en un V-Ray HDRI. Antes de hacerlo, quiero que veáis un caso aún peor. Vamos a utilizar una textura de 8 bits por canal. Es un JPEG. Este es un tipo de mapa que no debería de existir, o sea, no deberían de vendernos ni de proporcionarnos un mapa de desplazamiento en 8 bits guardado en JPEG, pero a veces ocurre. Lo que quiero que veáis es el terrible resultado que podemos obtener si tenemos una textura de 8 bits como mapa de desplazamiento. Esto no es lo que estamos buscando, estos artefactos se deben a la compresión de JPEG. De manera que en mapas de desplazamiento o mapas de normales nunca deberíamos de utilizar JPEG como formato de almacenamiento. Tenedlo muy presente porque si no vais a obtener resultados terribles siempre. Y TIFF es un buen formato para almacenar mapas de desplazamiento, o al menos es suficiente en la mayoría de las ocasiones. Sería preferible EXR, pero si usamos TIFF o en realidad cualquier otro formato, vamos a cargarlo siempre a través de un V-Ray HDRI. Vamos a cargarlo a través de V-Ray HDRI para que veáis cuál sería la diferencia
entre usar estos dos tipos de mapas de desplazamiento. Como veis, ahora ya no tenemos ningún artefacto y aunque tenemos desactivado el filtrado, tenemos un comportamiento muchísimo más preciso en nuestro mapa de desplazamiento. Luego, siempre que utilicéis mapas de desplazamiento, tenemos que hacerlo a través de nuestro V-Ray HDRI. Si está configurado como inverse gamma en 1, ya tendremos una interpretación correcta de la gama de nuestro archivo. Si quisiéramos cambiar la gama de nuestro archivo, podríamos hacerlo aquí, aunque en mapas de desplazamiento no tiene ningún sentido. Podemos alternar entre los diferentes tipos de filtrado que tiene esta textura. Podríamos utilizar default, que en este caso default es bilineal para HDRs y bicúbico para el otro tipo de texturas, de manera que ahora se estaría utilizando bicúbico, pero si quisiéramos podríamos utilizar biquadratic, que es un suavizado un poquito más suave en nuestro filtrado. Y de esta manera tendríamos un control mucho más preciso sobre nuestro mapa de desplazamiento. Muchas veces he recibido consultas sobre artefactos en los mapas de desplazamiento, manchas, problemas, etc. Para evitar problemas, usamos siempre V-Ray Displacement Mode, lo cargamos a través de un V-Ray HDRI y si queremos asignarle un filtrado un poco más preciso, podríamos utilizar este de aquí y ya está. A partir de ahora, todo depende de la calidad que le asignemos a nuestro mapa de desplazamiento. Valores más altos de Edge-Lens nos darán resultados de menor calidad, de menor precisión, y valores más bajos nos darán resultados de mayor precisión. También, por supuesto, tardarán más en hacerse los cálculos. No os recomiendo bajar de 2 casi nunca, y si en alguna ocasión necesitáis uno, tened en cuenta que vais a pagar un precio de tiempos de render muy elevados. El valor de 4 suele funcionar bien para la mayoría de las ocasiones. Así es como asignaríamos mapas de desplazamiento. Vamos ahora a hacer algunas pruebas más y luego un ejercicio práctico para asimilar los conocimientos. Antes de continuar con un ejercicio práctico, vamos a hacer un último repaso a uno de los parámetros también importantes, especialmente cuando queremos aplicar nuestro mapa de desplazamiento sobre una superficie tridimensional. Hemos visto cómo podemos utilizarlo para aplicárselo a superficies planas, pero en muchas ocasiones queremos generar algo con volumen, por ejemplo, un muro de piedras, un acantilado o una superficie rocosa, etc. Vamos a aplicarlo, por lo tanto, a esta geometría tridimensional para ver cómo podemos controlar un parámetro muy importante que no hemos visto hasta ahora, que es el parámetro de Keep Continuity. Para asignárselo, repasamos un poco los procedimientos. Podemos hacer clic sobre este icono de aquí. Nos aparecerá configurado con los parámetros que hemos usado la última vez que hemos creado displacement dentro de esta escena. Y ahora simplemente vamos a cargar un mapa que está dentro de un V-Ray HDRI. Recordad que esto es muy importante para obtener los mejores resultados. Lo cargaremos en nuestro mapa de desplazamiento y estamos utilizando de momento una cantidad de 15, luego veremos si necesitamos ajustarlo, y hemos desactivado el filtrado de la textura. Para tener un filtrado un poquito más suave, aquí hemos cambiado al biquadratic, que nos permite tener pues eso, un resultado no tan duro, no tan abrupto en los mapas de desplazamiento. Y con esto en principio debería de ser suficiente. Sin embargo, si hacemos un render de esta escena, podemos observar que en las zonas donde tenemos esta rotura de nuestro modelo, pensad que aquí tenemos una cara lateral y aquí tenemos la cara de arriba, y es perfectamente normal lo que nos está pasando aquí. No coinciden estos píxeles con estos píxeles y por lo tanto se produce una rotura en nuestro modelo. Si exageramos aún más este efecto de desplazamiento, vamos a ponerle tal vez 20 o 25, pues se hará todavía más evidente la separación entre estas caras. Y esto estéticamente queda muy mal, porque automáticamente pues, nos damos cuenta de que esto es una superficie tridimensional que no está funcionando correctamente. El parámetro de Keep Continuity está diseñado precisamente para evitar esta problemática. Es muy sencillo de utilizar, simplemente lo activamos y de forma automática lo que hace el software es que intenta conectar esas aristas las unas con las otras. Pensad que evidentemente este tipo de cosas son normales. Esta línea recta que aparece aquí, o este plano que aparece aquí, o esta distorsión es normal, porque el software es la única manera que tiene de conectar esos dos puntos. Una manera de intentar minimizar estos resultados o estos artefactos es utilizar valores más bajos de Edge Threshold, por ejemplo, o en caso de que sea necesario, quizá utilizar el parámetro de Shift para intentar poner más cerca unas caras de las otras y así tener mayor control sobre el resultado final.
También intentar no abusar del parámetro de desplazamiento, ya que cuanto más exagerado sea, pues más notaremos ahí esa distorsión. Pero fijaros que de forma muy sencilla hemos conseguido que nuestra pieza parezca una sola pieza, y esto es extremadamente útil cuando queremos generar un volumen con un mapa de desplazamiento. Recordad siempre que todas estas técnicas tienen sus limitaciones. Es lo que os digo, si aquí tenemos un desplazamiento muy grande y en la otra cara tenemos un desplazamiento también muy grande, la conexión entre ese agujero, entre esas dos zonas, va a ser siempre extraña. Luego tenemos que encontrar la manera de que ese tipo de cosas no nos pasen en nuestra escena. Por lo demás, es un parámetro extremadamente sencillo de utilizar, muy útil cuando queremos generar este tipo de volúmenes. A continuación, en el próximo ejercicio, lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo de cómo podríamos utilizar mapas de desplazamiento para crear, por ejemplo, un suelo mojado que añada interés visual a nuestro proyecto. A lo largo del curso hemos hablado mucho de la diferencia entre cómo percibe una cámara de fotos la luz o cómo interpreta la luz de una forma fotográfica y cómo lo hace un motor de render, que no hace ninguna interpretación y simplemente representa de forma lineal el comportamiento de la luz. Sin embargo, este comportamiento especial del que os he hablado cuando hablamos de una cámara fotográfica tiene más que ver con la fotografía tradicional, la fotografía con película fotográfica. La respuesta química de una película fotográfica no era una respuesta lineal. Al doble de iluminación no se producía el doble de respuesta química en el negativo y por lo tanto no se conseguía el doble de emulsión en la fotografía. Luego, cuando hacíamos una fotografía con película, obteníamos siempre una imagen característica, no obteníamos una representación lineal de lo que estaba viendo la cámara, sino que obteníamos una representación fotográfica. La característica más importante de este tipo de fotografía es el contraste. Debido a cómo reaccionaba la película a la luz, obteníamos generalmente unas fotografías con zonas bastante oscuras y con muchos detalles en las zonas luminosas. Si representamos gráficamente este comportamiento, tendríamos algo similar a esta S característica que ya os he mostrado en alguna ocasión. Luego, nuestros motores de render reciben y representan la luz de forma lineal, sin ningún tipo de interpretación, y las cámaras antiguas, las cámaras de película fotográfica, respondían a la luz de esta manera. Esto, si os fijáis, por ejemplo, significa que cuando llegábamos a las zonas de alta luminosidad, ya no importaba tanto que hubiera el doble, el triple o 100 veces más de luz. La emulsión, la respuesta química, ya se habría producido al máximo y no podía continuar produciéndose al doble de intensidad. Y esto hace que haya normalmente muchos detalles, por ejemplo, en las zonas de alta luminosidad. De la misma manera, el negativo de película necesitaba bastante luz para empezar a emulsionarse. Y esto generalmente produce también grandes cantidades o diferencias más sutiles de luminosidad en las partes de las sombras de nuestra fotografía. Luego, tenemos que conseguir transformar esto, la representación lineal de nuestra cámara de fotos, en una representación fotográfica. Es importante aclarar una cosa, y es que a día de hoy las cámaras digitales, las cámaras modernas, capturan la información de esta manera que aparece representada aquí. Sí que capturan la información de forma lineal, porque ya no tenemos una película en nuestra cámara, tenemos un sensor digital que cuando recibe el doble de estímulo, el doble de señal luminosa, lo traduce en el doble de intensidad. Luego, a pesar de que las cámaras actuales sí que capturan la información de forma lineal, os voy a mostrar ahora un ejemplo para que veáis cómo, a pesar de esto, nosotros no vemos una representación lineal cuando abrimos estas fotografías en nuestras herramientas de postproducción fotográfica, como por ejemplo Lightroom, Capture One o Photoshop, porque el software ya no es la máquina o el negativo, sino que el software hace una interpretación automática para que lo que nosotros vemos en la pantalla se parezca más a esto que a esto. Luego, aunque no lo sepamos, están ocurriendo una serie de ajustes de tone mapping a nuestras espaldas que hacen que cuando hacemos una fotografía con una cámara moderna, que sí que tiene un sensor lineal,
se siga viendo con el mismo look y las mismas características fotográficas que cuando hacíamos una fotografía con una película fotográfica. Vamos a estudiar ahora un poquito más esto porque realmente es muy interesante ver lo que tenemos que imitar y si entendemos cómo lo hace la cámara de fotos, podemos aplicarlo en nuestros renders. Para este ejemplo os he preparado una fotografía. Esto es una fotografía que hemos hecho con una cámara de fotos. Y lo que os voy a mostrar es la diferencia que hay entre lo que ve el sensor, que es esto que tengo ahora mismo representado en pantalla. Esta sería la versión lineal de esta fotografía. Existen muy poquitas maneras para conseguir extraer la información lineal de un negativo digital de una cámara actual. Una de ellas es la que yo he utilizado, que es una aplicación externa que se llama DC Raw. Es una herramienta que nos permite extraer un TIFF lineal sin ningún tipo de transformación o interpretación por parte del software o de la cámara. Digamos que esto es lo que vio la cámara fotográfica. Y ahora también os voy a mostrar qué sería lo que nosotros vemos si abrimos esta imagen en Camera Raw, por ejemplo. Fijaros qué diferencia tan grande. Cuando abro la imagen en Camera Raw, aunque yo ponga todos los deslizadores en 0, ya estoy viendo una versión muchísimo más contrastada de la fotografía. Estoy viendo una imagen con tone mapping. Luego algo está pasando en Camera Raw, que yo no tengo acceso a ello, además, no lo puedo controlar, que me está representando mi fotografía de una forma más fotográfica. Esto es normal porque ya estamos muy acostumbrados al look fotográfico y es deseable que cuando abrimos por primera vez una fotografía, pues lo que obtenemos aquí ya sea bastante parecido a lo que se considera un look fotográfico realista. Vamos a desactivar quizás el enfoque para que no se vea muy distinta a la otra imagen, pero básicamente esto es lo que normalmente vamos a obtener cuando hagamos una fotografía. Una imagen, como veis, con mucho contraste, mucha saturación, etc. Vamos a abrirla y vamos a compararla con la que obtenemos si linearizamos los datos. Fijaros que se parece mucho a los renders lineales que hemos estado viendo todo el rato. Este render no tiene contraste, o esta foto, mejor dicho, no tiene contraste. Hay zonas quemadas, zonas muy luminosas, y el objetivo del tone mapping, el objetivo de la primera fase de postproducción, sería transformar esto en esto. Y es tan sencillo como añadir unos ajustes de luminosidad y posiblemente de contraste. Esto que nosotros estamos haciendo ahora aquí de forma completamente intuitiva, sin tener mucho en cuenta, pues nada, más que nuestra intuición, nuestro criterio personal, lo podemos estandarizar de varias maneras diferentes. Y es precisamente la parte más importante de la postproducción de una imagen. Lo que quiero que veáis con este ejemplo es que incluso en fotografía también se hacen estos ajustes, aunque nosotros no seamos conscientes. Luego, no podemos ignorar esto y no hacerlo en nuestros renders. Es algo extremadamente importante. Lo primero que vamos a hacer en el módulo de postproducción es explorar cuáles serían los ajustes mínimos que les tenemos que aplicar a nuestra imagen para que se vean correctamente. No quiero complicar o sobrecomplicar el proceso de postproducción. En postproducción en realidad podemos hacer millones de cosas. Podemos empezar a tocar material por material, podemos crear máscaras, podemos empezar a añadir atmósferas, todo tipo de ajustes. Podremos invertir muchas horas en la etapa de postproducción. Sin embargo, el propósito de este curso no es ese, no es un curso sobre postproducción. Este es un curso donde quiero mostraros lo mínimo imprescindible que tenemos que hacerle a nuestra imagen para que se vea bien. Luego voy a simplificar el proceso de postproducción al máximo posible y lo voy a intentar hacer lo más rápido posible, para que sea la base mínima sobre la que podemos empezar a trabajar. Antes de comenzar a hacerlo en Photoshop, recordaros que desde la versión de V-Ray Next, la versión 4.0 que tenemos del motor de render, podemos almacenar los ajustes de LUT directamente al guardar nuestra imagen. Luego, a veces, puede que sea suficiente como proceso de postproducción lo que ya hemos visto en el curso. Un ajuste de compresión de rango dinámico y un LUT de contraste. Y si esto ya nos parece suficiente, simplemente tendríamos que activar la casilla de salvar al salvar la imagen y podríamos guardar esto en TIFF y ya sería un excelente punto de partida fotorrealista para nuestro trabajo.
En lugar de hacerlo así, yo voy a intentar hacerlo un poco más complejo en Photoshop, de manera que no voy a guardar los ajustes de LUT, pero sí que voy a guardar los ajustes de compresión del rango dinámico y voy a guardar este archivo, este render, como TIFF, para que veáis qué podemos hacer con él dentro de Photoshop para darle este aspecto fotorrealista. Ya tenemos nuestro archivo con su compresión del rango dinámico almacenado en formato TIFF y abierto en Photoshop. Lo primero que podríamos hacer es, si queremos imitar exactamente el mismo aspecto que teníamos con el LUT que hemos aplicado en el Virtual Frame Buffer y no hemos querido guardarlo previamente por la razón que sea, la cosa más fácil que podemos hacer es añadir una consulta de colores y cargar el mismo LUT que estábamos utilizando en nuestro Virtual Frame Buffer, pero su versión en estándar RGB en lugar de su versión lineal. Recordad que el Virtual Frame Buffer de V-Ray es lineal, pero cuando trabajamos con una imagen del tipo TIFF en Photoshop, estamos trabajando en estándar RGB. Luego, por ejemplo, si yo quiero aplicar este mismo LUT que tenía anteriormente en mi Virtual Frame Buffer, simplemente lo cargo la versión en estándar RGB y ya tengo exactamente lo mismo. Para complicar un poquito más la situación, en lugar de hacerlo con un LUT que ya está estandarizado y que ya he creado previamente, vamos a hacerlo manualmente. La primera cosa que podríamos hacer es, manualmente, con ajustes básicos de curvas, decidir cuál es el contraste que queremos para nuestra imagen. Por ejemplo, yo puedo hacer una cosa como esta, puedo crear esa S que hemos visto previamente. Fijaros, es muy importante, cuando trabajamos con curvas, suele ocurrir que si aumentamos el contraste, aumenta también considerablemente la saturación de nuestra imagen. Esto podemos evitarlo, por ejemplo, utilizando el modo de luminosidad. Si solo queremos afectar a la luminosidad sin cambiar la saturación, una manera muy fácil de hacerlo es ajustar solo en modo luminosidad. Y de esa manera podemos manipular el contraste de forma independiente sin alterar la saturación de nuestra imagen. Y con una curva extremadamente sencilla, que veis que imita un poco lo que hemos visto que es característico en las cámaras fotográficas, ya hemos conseguido un resultado mucho más interesante. Fijaros, nuestro render lineal con compresión y nuestro ajuste básico de curvas. Hay muchas otras maneras en las que podemos añadir contraste a nuestras imágenes, y a la hora de trabajar con el contraste suele ser muy importante trabajar en blanco y negro. Para poder trabajar en blanco y negro y tener una previsualización de lo que estamos haciendo, podemos utilizar un pequeño ajuste que sería dentro de los ajustes de prueba. Si los personalizamos y aquí cargamos, por ejemplo, como ajuste de prueba una escala de grises en gama 2,2, con la tecla Control Y podemos alternar entre una visión en color y una visión en blanco y negro. Esto es muy útil porque en blanco y negro muchas veces podemos valorar mucho mejor el grado de contraste que estamos introduciendo en nuestra imagen, y de esta manera pues puedo ajustar mis curvas sin que los colores me distraigan, y quizás pues me va a permitir conseguir mejores resultados. Vamos a aumentar aún más el contraste para que podáis ver un poco qué es lo que estamos haciendo aquí. Y como veis, hemos aumentado bastante el contraste. La ventaja que tenemos con las curvas es que podemos anidarlas, por ejemplo, podemos trabajar con varias curvas. Si nos parece que se nos ha quedado muy oscuro, podríamos meter una curva un poco más abajo para aumentar la luminosidad, etc. Como veis, no quiero complicarlo mucho, es extremadamente sencillo, pero el cambio es radical. Cambiamos de una imagen que es una típica imagen lineal, donde los colores pues están demasiado lavados, el contraste no es muy realista, a una imagen fotorrealista con un simple ajuste de curvas. Y esto es lo importante, esto es lo que quiero que entendáis, que aunque es un proceso imprescindible, no necesariamente es un proceso complejo al que le tenemos que dedicar muchas horas. Es un proceso que puede ser tan sencillo como esto. Otra cosa que podemos hacer para añadir contraste, y vamos quizás a ir guardando esto en diferentes grupos, podemos, por ejemplo, añadir contraste de una forma distinta. Yo lo que puedo hacer es duplicar mi capa original, lo hago con Control J, y la voy a transformar en una imagen en escala de grises, en ajustes, desaturar, por ejemplo. Cuando coloco una imagen en escala de grises en modo, por ejemplo, luz suave, automáticamente también añado contraste. ¿Por qué? Porque al hacer esto, las partes más oscuras de mi imagen, las que son negras, multiplican la imagen que hay debajo, y las partes más luminosas, las blancas, le hacen una especie de screen a mi imagen de abajo. Por lo tanto, conseguimos también contraste. Si me parece que el contraste que me proporcionan no es muy satisfactorio, puedo controlar la luminosidad de esta capa de Soft Light, por ejemplo, con unas curvas.
pero quiero que afecten nada más que a la capa en blanco y negro que tengo en modo Soft Light. Luego con Alt y clic entre medias de estas dos capas, hago que esta capa solo afecte a la de abajo. Y ahora podemos, por ejemplo, aumentar la luminosidad, aumentar el contraste y hacer un ajuste más fino sobre mi capa de Soft Light. Como veis, es otra manera de conseguir un resultado similar. Contraste en mi imagen. Vamos a meterlo en este caso. No nos hace falta hacer un grupo tampoco. Con esto sería suficiente. Más formas en las que podemos añadir contraste a nuestra imagen. Imaginaros, por ejemplo, que yo quiero añadir un contraste, pero quiero que sea un contraste local. Me parece que puede ser interesante que quizás en las zonas donde hay cambios de contraste muy bruscos, donde, por ejemplo, aquí pasamos de un negro a un blanco, se acentúe ese cambio. Esto es lo que podemos llamar un contraste local. Esto se puede hacer de múltiples maneras en Photoshop. Una de ellas, por ejemplo, sería similar a lo que hemos hecho antes. Duplicamos nuestra imagen original, la transformamos en escala de grises y le aplicamos un filtro de paso alto. Si usáramos valores muy pequeños, esto básicamente nos proporcionaría un efecto de enfoque en nuestra imagen, que luego veremos también cómo podemos usar precisamente con ese propósito. Pero si utilizamos valores bastante altos, hay que tener cuidado de no pasarse con estos valores, ya que si nos pasamos empezarán a aparecer halos bastante molestos en nuestra imagen. Pero si usamos valores intermedios, y esto depende mucho de la resolución de vuestra imagen, esta es una imagen, por ejemplo, renderizada a 5000 píxeles, y para eso yo creo que un valor entre 11 y 15 puede ser suficiente, por ejemplo. Si usamos esta capa que acabamos de crear en modo Soft Light, vais a ver que añadimos este contraste local. Es como una especie de enfoque en nuestra imagen. Sin embargo, tenéis que tener mucho cuidado con este efecto porque puede ser muy feo si nos pasamos de cantidad. Luego yo no os recomiendo que lo usemos nunca al 100%. Os recomiendo que lo utilicemos con cuidado. Es un filtro interesante, nos puede destacar las texturas, nos puede añadir contraste en nuestra imagen y eso pues puede ser interesante, pero tenemos que tener cuidado con no abusar de este efecto. Fijaros que si yo ahora cambio a mi capa en blanco y negro, puedo notar, por ejemplo, que quizás me falta contraste. La capa de Soft Light no ha sido suficiente para conseguir lo que yo estaba buscando. Luego puedo, por ejemplo, añadir un ajuste de curvas por encima de este otro para añadir aún más contraste, para resaltar más esas zonas luminosas. Y como veis, hemos pasado de un render lineal a un render mucho más fotográfico con unos ajustes muy simples. Vamos a ver qué más cosas podríamos hacer para ajustar, por ejemplo, el contraste de nuestra imagen. Podemos duplicar la imagen y vamos a empezar con una nueva. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es que nos vamos a ir a filtro y vamos a utilizar el filtro de Camera Raw. Os comenté que Camera Raw no me gustaba para hacer lo que es la compresión del rango dinámico. Sin embargo, cuando trabajamos en 16 bits, Camera Raw ya no hace ninguna compresión. Si os fijáis, el render no cambia en absoluto. Y Camera Raw sí es una excelente herramienta para gestionar el contraste, por ejemplo, ya que tiene unos deslizadores bastante cómodos que nos permiten manipular nuestra imagen de forma bastante precisa. Luego, en este caso, voy a utilizar Camera Raw no como una herramienta de tone mapping para comprimir el rango dinámico, sino como una herramienta para añadir contraste a una imagen que ya tiene previamente comprimido su rango dinámico. Lo primero que os recomiendo sobre Camera Raw es que tengáis cuidado con los efectos de enfoque, porque suelen venir bastante altos y esto puede hacer que nuestra imagen se sobreenfoque y que aparezca más ruido, etc. Luego lo primero que yo hago normalmente es desactivar completamente el enfoque en las opciones de detalle de Camera Raw. También tenéis aquí unas reducciones de ruido que podríais utilizar en caso de que hayáis hecho un render con mucho ruido, etc. Pero en principio estos ajustes yo prefiero no manipularlos, ya que el enfoque, cuando tengo una imagen tan grande como esta, no suele ser necesario y si lo necesito, lo haré posteriormente con otra serie de ajustes. Y lo que nos interesa aquí es entender bien qué hace cada uno de estos deslizadores que tenemos aquí. Si os fijáis, en la parte superior de Camera Raw tenemos representado el histograma. Es una herramienta muy útil que nos permite diagnosticar qué datos contiene nuestra imagen. Y lo que tenemos en la parte de la izquierda son las zonas más oscuras, en la parte de la derecha las zonas más brillantes y aquí tendríamos los tonos medios. Si os fijáis, cuando pasamos el ratón por encima de estas diferentes zonas, podemos ver que nos aparece una información aquí abajo que nos dice qué área vamos a manipular. Por ejemplo, esta zona del histograma son las sombras.
Esta zona del histograma es la exposición. Esta zona del histograma serían las iluminaciones y esta de aquí serían los blancos. Luego, estos deslizadores de aquí están directamente conectados con cada una de esas zonas. Por ejemplo, si yo quiero aumentar la exposición o los tonos medios, los valores medios de esta imagen, manipularé la exposición. Y si os fijáis, sería lo mismo que hacer clic directamente sobre el histograma y tirar desde esas zonas de allí, lo que os resulte más cómodo. Pero cuando aumento los tonos medios, normalmente ocurre que toda la imagen se me sobreexpone. No importa porque cuando estoy trabajando con los tonos medios, solamente me estoy fijando en eso. Y ahora, por ejemplo, si quiero añadir más contraste, tendría que, por ejemplo, aumentar o reducir las sombras, si quiero trabajar, fijaros, sobre este rango del histograma, y si quiero afectar a las zonas más oscuras, tendría que ir a los negros, que serían esta otra parte del histograma. Y lo mismo ocurre con las zonas luminosas. Puedo, por ejemplo, aumentar las iluminaciones o aumentar los tonos blancos de mi imagen. De manera que esto me da control bastante preciso sobre diferentes zonas de mi histograma que puedo controlar directamente sobre el histograma o en cada uno de estos deslizadores. Adicionalmente tenéis aquí unos iconos que nos permiten mostrar zonas donde nos hemos cargado la imagen. Si aparece iluminado este botón, significa que aquí, en estas zonas azules, he matado por completo los detalles. He llevado los negros demasiado a la izquierda y por lo tanto ahí no hay ninguna diferencia de colores, completamente negro. Esto ya es muy personal, no necesariamente está mal que esté así, pero si quisiéramos garantizar que no pasa, tendríamos que reducir un poquito la cantidad de negros y como veis ahora, este botón de aquí nos permite diagnosticar hasta qué punto podemos llegar sin eliminar información en nuestra imagen. Quizá podemos ajustar sombras y negros de forma independiente para respetar al máximo nuestros valores de píxel de la imagen. Es una ayuda interesante, pero como os digo, no necesariamente está mal que tengamos algunas partes completamente negras. Si queremos una imagen de alto contraste, estaría perfectamente justificado. Luego tenemos aquí abajo varios deslizadores que también pueden ser interesantes, como son las intensidades y la saturación. Intensidad sería un ajuste de saturación, pero que desatura primero las zonas más luminosas o las zonas más saturadas, perdón, y luego las zonas que están menos saturadas, mientras que en saturación desaturamos por igual toda la imagen. Normalmente si hemos detectado, por ejemplo, que al añadir contraste hemos sobresaturado solamente algunas cosas, es mejor trabajar con iluminaciones para desaturar solo esos elementos. Luego tenemos el parámetro de claridad, que es algo muy similar a lo que os he mostrado previamente con el ajuste de paso alto con un radio grande. Nos permite añadir contraste local y nuevamente, igual que os dije antes, es un efecto del que conviene no abusar, ya que puede hacer que queden halos en los bordes de nuestros objetos. Por último tenemos el borrar neblina, que es un efecto que quizás en render no tiene tanta utilidad. Nos permitiría, en caso de que hayamos hecho una foto donde esté todo bastante velado, pues eliminarlo con este ajuste de aquí. Podemos pues quizás introducir un poquito. Como veis aquí ya son unos ajustes más personales, no hay una regla que tengamos que seguir, pero sí es importante que entendamos qué hace cada uno de estos ajustes. Contraste, por último, nos permitiría, por ejemplo, separar el histograma, hacer que lo blanco sea más blanco y lo negro sea más negro. Y esta sería, pues, otra forma en la que tenemos para controlar nuestras imágenes. También podemos hacer ajustes de temperatura de color, que podemos hacer manualmente, igual que hacíamos en el Virtual Frame Buffer de V-Ray, por ejemplo, con este deslizador de aquí, o automáticamente si usamos la pipeta que tenemos en la barra de herramientas. Podemos decirle quiero que esto represente a partir de ahora mi white balance y automáticamente él nos va a corregir los valores de la imagen para que esto sea neutral. Luego, como veis, es bastante potente, nos permite muchísimas opciones. Aquí tendríamos ajustes de curvas, aquí tendríamos ajustes de saturación, también tendríamos ajustes individuales sobre cada uno de los tonos, saturación y luminosidad en colores independientes. Podemos ajustar tono, podríamos ajustar, por ejemplo, en correcciones de lente, distorsión de lente. Podemos hacer infinidad de cosas muy propias de una fotografía, añadir, por ejemplo, viñeteado de lente en nuestra imagen, etc. Yo normalmente prefiero hacer estos ajustes secundarios en
Photoshop directamente con otras herramientas y me limito a trabajar solamente el contraste en Camera Raw. Imaginar que ya estamos satisfechos con esto. Vamos a aumentar un pelín la luminosidad de los tonos medios y quizá vamos a quitarle un poquitín de contraste que está tal vez muy exagerado. Y vamos a cargar nuestra imagen. Como veis, es otra forma distinta de hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, que es añadir contraste. Y una vez que tenemos nuestro render con su contraste base, que quizá me gusta más este, aunque bueno, tal vez me he pasado un poquitín con el contraste, vamos a reducírselo un poco aquí. Una vez que tenemos nuestro render con su contraste base, que sería la primera parte esencial de la postproducción, podemos añadir lo que serían efectos adicionales. Por ejemplo, podemos añadirle un efecto de aberración cromática. La aberración cromática se produce en las cámaras de fotos debido a que en diferentes partes del cristal de una lente la luz se refracta de formas distintas o las diferentes frecuencias de onda de la luz se curvan de formas diferentes y esto produce aberraciones cromáticas, que son pues esos halos de colores rojos y cian normalmente en los bordes de nuestra imagen principalmente, que es donde más notable es el efecto. Y aunque es un defecto fotográfico que normalmente intentamos evitar en la fotografía, añadirlo a nuestros renders puede hacer que parezcan más una fotografía. Luego vamos a duplicar nuestra imagen original y le vamos a aplicar ese filtro de distorsión de lente dentro de filtro, correcciones de lente. Y con esto básicamente nos iríamos aquí a opciones a medida y aquí podemos controlar nuestra distorsión de aberración cromática. Vamos a hacer grande uno de los laterales de nuestra imagen para que se pueda visualizar mejor el efecto. Normalmente hay algunas distorsiones de aberración cromática que son, en mi opinión, más estéticas que otras. Por ejemplo, esta que voy a introducir a mí me parece bastante desagradable. Es una distorsión de aberración cromática, vamos a ponerle aquí menos 40, tal vez una cosa así, con colores verdes y magentas. A mí personalmente no me gusta absolutamente nada. Es probablemente la aberración cromática más fea que podemos introducir. Luego, yo intentaría evitar este tipo de colores en nuestra aberración cromática. Lo que yo suelo hacer normalmente es trabajar con, pues, en el valor de rojo cian, el valor que os interese, el valor de intensidad que os interese, la mitad de ese valor en el verde magenta y la mitad en negativo en azul amarillo. Y esto me da unos colores que en mi opinión son muchísimo más estéticos para la aberración cromática, que son estos amarillo rojo y este azul cian. Estos colores me parecen mucho más elegantes a la hora de añadir aberración cromática y son los que yo os recomiendo que utilicéis. Fijaros que es un efecto bastante sutil, pero hace que nuestra imagen se desenfoque un poquito y parezca más que está tomada con una óptica fotográfica. En el centro de la imagen lo notaremos muchísimo menos y en los bordes de nuestra imagen lo notaremos muchísimo más, porque es, como os digo, donde más se produce dicho efecto. Le damos a OK y ya tendríamos nuestra aberración cromática aplicada. Como veis, son ajustes muy simples, pero que nos permiten conseguir una buena imagen. Esto es lo esencial que vamos a hacer en postproducción. Si nuestro render está bien, nuestros materiales están bien y nuestra iluminación está bien, con un simple ajuste de contraste y algunos efectitos como la aberración cromática, ya tenemos un resultado excelente. Ahora continuaremos explorando posibilidades más avanzadas en las que podemos utilizar Render Elements para descomponer nuestra imagen en elementos y hacer lo que se conoce como Multipass Compositing. Antes de continuar, vamos a ver un caso especial en el que podemos utilizar diferentes pases de iluminación para reconstruir nuestro Beauty Pass y ganar así control individual sobre cada uno de ellos. Algo similar a lo que hemos visto con Multipass Compositing, pero en lugar de dividir nuestra escena en reflexiones, refracciones, etc., lo vamos a dividir en pases de luz. En este caso, ya tengo aquí preparados los pases de luz, ahora os comentaré cómo se pueden crear. Y básicamente tenemos un pase de luz que contiene toda la información de luces de estas lámparas que tenemos en nuestro techo. Luego tenemos otro paso de luz que contiene toda la información de la iluminación que viene del exterior de nuestro V-Ray Dome.
Y por último tenemos toda la información de unas luces de relleno que están colocadas fuera de cuadro, que están ahí detrás y que están con unos colores más cálidos. La suma de estos tres elementos de iluminación nos proporcionarán este resultado. La ventaja es que yo voy a poder en postproducción decidir la intensidad y el color de cada una de ellas por separado. Para configurar nuestro Light Pass, lo único que tenemos que hacer es, primero voy a ocultar toda la geometría para que nos resulte más fácil seleccionar nuestras luces. Y lo único que tendríamos que hacer es, dentro de los Render Elements, como ya hemos visto, añadiríamos un nuevo Render Element, y en este caso nos interesa uno que se llama V-Ray Light Select. Vamos a añadir uno para que veáis cómo sería, le ponemos un nombre, por ejemplo le vamos a llamar Key Light. Es importante que le pongáis un nombre, ya que si todos se llaman igual, se sobreescribirán unos a otros. Luego, lo primero que vamos a hacer siempre es asignarle un nombre. Imaginar, por ejemplo, que queremos que estas luces, estas que son las luces principales, las que están en nuestro techo, sean las luces con las que queremos trabajar, las luces que queremos añadir a este pase en concreto. Para hacerlo, quizá la forma más fácil es pues con grupos de selección. Podríamos crear aquí un grupo de selección, darle aquí a añadir, con la tecla H, ahora podemos seleccionar nuestro grupo de selección. Por ejemplo, las luces principales, le damos a Pick y las tendríamos asignadas en nuestro pase de iluminación. Repetiríamos este proceso con tantos pases como queramos crear. Vamos a crear otro más. Crearíamos aquí nuestro V-Ray Lighting. En este caso le vamos a llamar cielo, por ejemplo. Y nuestro pase de cielo es el que viene de nuestro DOM, por ejemplo. En este caso, como solamente es una luz, vamos a ver qué hemos creado aquí. Hemos creado un Lighting y no un Light Select. Así que vamos a eliminarlo y vamos a crear un Light Select. Lighting, recordar, es el pase que contiene pues todos los pases de iluminación juntos, por así decirlo. Vamos a seleccionar el cielo y vamos a asignarle esta luz. También lo podemos hacer, como veis, haciendo clic directamente sobre la luz. Y ya solamente nos quedarían estas luces de relleno que hemos creado previamente. Le podemos llamar aquí Fill, por ejemplo. Y ahora crearíamos un último pase de iluminación y vamos a seleccionar Light Select y le vamos a llamar relleno, por ejemplo. Y aquí seleccionaríamos con añadir, tecla H, seleccionamos aquí nuestras luces que corresponden con Fill, le damos a añadir y se nos añaden automáticamente. Ya los tengo creados, así que los voy a eliminar porque son exactamente estos tres de aquí: principal, cielo y relleno. Si nos fijamos con detenimiento, veremos que tenemos diferentes modos en los que podemos utilizar nuestros pases de Light Select. Por defecto viene en Full, y esto normalmente es lo que más nos interesa. Esto significa que toda la información de esa luz va a estar contenida en este pase, de manera que sumando estos tres pases que yo acabo de crear, sin añadir nada más, podré reconstruir mi Beauty Pass. Es ideal cuando queremos dividir nuestra escena en diferentes fuentes de iluminación. Sin embargo, si queremos hacer lo que vimos anteriormente, un multipass compositing, por ejemplo, y queremos que nuestras luces dentro del pase de lighting estén separadas también en elementos, entonces podríamos necesitar, por ejemplo, nuestro pase de iluminación y nuestro pase de diffuse, premultiplicarlos previamente y la suma de esos pases nos daría nuestro pase de iluminación. Honestamente creo que es complicar demasiado la ecuación, especialmente para visualización arquitectónica, y que con el modo Full normalmente es suficiente. Vamos a hacer un render de esta escena que ya hemos visto en uno de los vídeos anteriores. Vamos a hacer primero, bueno, ya que tengo aquí preparado el render, así que lo podemos ver directamente. Y como veis, ahora tenemos aquí separado por un lado nuestro render principal, nuestra luz principal. Tenemos nuestro cielo, toda la información de luz que viene del cielo, y tenemos nuestro relleno. Y cuando trabajamos con este sistema, con los pases de Light Select en modo Full, es muy importante que trabajemos luego en postproducción de forma lineal, para que las sumas que vamos a hacer, los modos añadir de nuestro Photoshop, nos permitan recuperar al final exactamente este comportamiento de aquí. Si queremos trabajar en Photoshop, podemos renderizar con la compresión de rango dinámico
ya en el archivo, porque como hemos visto en varias ocasiones, dentro de Photoshop se nos complica un poquito lo que tiene que ver con compresión del rango dinámico de forma no destructiva. Si vamos a trabajar, por ejemplo, en After Effects, podríamos renderizar sin la compresión del rango dinámico en nuestros archivos y guardaríamos en formato EXR, ya que en After Effects sí que podemos hacer la compresión del rango dinámico de forma no destructiva. En este caso voy a utilizar Photoshop, así que voy a comprimir el rango dinámico antes de guardar mis imágenes y ahora las vamos a guardar con el modo de guardar todos los pases que tenemos en nuestro Virtual Frame Buffer y le vamos a llamar aquí Test Luces y tenemos varias opciones. Por un lado, necesitamos que cuando cargamos estos pases de iluminación dentro de Photoshop, las operaciones se hagan en 32 bits. Luego, si nosotros guardamos en TIFF, por ejemplo, aunque estos archivos TIFF van a contener toda la información, porque hemos comprimido previamente dicha información, tendremos que transformar nuestro lienzo de Photoshop en 32 bits. Mientras que si guardamos directamente en EXR, cuando abramos estos archivos en Photoshop, tendremos directamente un lienzo en 32 bits. La diferencia es que en este caso estamos utilizando un contenedor muy grande. Como EXR tiene compresión no destructiva, probablemente para esta casuística en particular sea una buena opción. Así que vamos a guardarlo en EXR, con 16 bits por canal es más que suficiente y vamos a guardar nuestra información. Y ahora, dentro de Photoshop, vamos a ver cómo podemos combinar estos tres pases de iluminación para recuperar y modificar nuestro Beauty Pass. Ya estamos en Photoshop, vamos a utilizar las opciones automáticas dentro de Script, Load Files into Stack, seleccionamos los archivos que queremos cargar, en este caso hemos guardado nuestro test luces en formato EXR, tenemos la luz principal, la luz de relleno y la luz de nuestro cielo. Vamos a darle OK y esto automáticamente va a hacer el trabajo de cargarlas unas encima de las otras por nosotros. Como veis, nuestro lienzo está en 32 bits. Y esto es necesario para que estas operaciones de suma que vamos a hacer a continuación funcionen correctamente. Tendría que usar estas dos capas en modo añadir para recuperar, si os fijáis, el aspecto que teníamos en nuestro Virtual Frame Buffer sin la compresión del rango dinámico. O mejor dicho, sin nuestro LUT. Como veis, hemos podido reconstruir nuestro aspecto en Photoshop. La ventaja que tenemos ahora es que yo puedo, por ejemplo, encender o apagar esta luz, o encender y apagar estas luces. Y también puedo cambiar su intensidad y su color, lo cual me brinda muchísimas posibilidades en postproducción. Vamos ahora, para recuperar el look que teníamos en nuestro Virtual Frame Buffer, vamos a añadirle un Color Lookup. Este Color Lookup nos va a permitir añadirle el mismo efecto que teníamos previamente. Y en este caso, como estamos trabajando en 32 bits con archivos EXR, cargaremos los LUTs lineales. Si estáis utilizando los míos, lo haríamos con los que tengo aquí en lineales. Por ejemplo, vamos a probar este LUT de aquí. Y esto, como veis, nos recupera el resultado más físicamente correcto que nosotros estábamos previsualizando en nuestro Virtual Frame Buffer. Para añadir modificaciones sobre cada una de estas capas individualmente es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es añadir un color sólido. Este color sólido es el que nos va a permitir modificar la luz que tenemos debajo del color sólido cuando lo pongamos en blanco y en modo multiplicar. No haremos ningún tipo de ajuste sobre la capa que tenemos abajo. Como veis, esto no modifica el resultado. Pero cuando empecemos a modificar estos colores, veréis que podemos cambiar los colores y la intensidad de nuestras luces. Vamos a repetir este proceso para todas nuestras capas y ahora con Alt-Click nos encargamos de que las capas solamente afecten a su capa de iluminación correspondiente. De manera que, por ejemplo, vamos a ir paso a paso. Imaginaros que queremos ahora hacer una noche a partir de este render. Necesitaríamos, por lo tanto, cambiar el tono y cambiar también la intensidad de esta iluminación exterior que tenemos en nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer, por lo tanto, es abrir nuestro color sólido y le vamos a poner el color que a nosotros nos interesa tener para esa luz exterior. Por ejemplo, vamos a ponerle un color azulado muy intenso, un poco morado incluso. Y ahora, si queremos modificar la intensidad, simplemente la subimos o la bajamos en el parámetro de intensidad. Si quiero hacer una noche, por ejemplo, algo muy contrastado, podría hacer esto. Imaginaros que ahora quiero, por ejemplo, que mis luces principales
tengan una temperatura de color diferente. Tal vez quiero temperaturas de color más cálidas. Podría simplemente hacerlo de esta manera y también puedo aumentar o reducir su intensidad. Vamos a quitarles un poquito de saturación quizás. Y como veis, podríamos haber cambiado radicalmente el aspecto de nuestra imagen. Para poder hacer comparaciones, lo que voy a hacer es que voy a duplicar estas tres capas que tenemos previamente, las vamos a poner por debajo y así vamos a poder hacer nuestras comparaciones. Estas las podemos, por ejemplo, guardar como una referencia. Este digamos que sería nuestro render de base. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí arriba. Y ya podemos eliminar nuestras capas previas. Y ahora pues vamos a ir jugando con diferentes posibilidades para ver qué podemos hacer. Por ejemplo, vamos a hacer algo más dramático. Quizás podemos incluso apagar esta luz por completo y haríamos algo súper dramático. O si no lo queremos apagar por completo, podemos bajar muchísimo su intensidad. Podemos hacer que estas luces estén presentes, pero solamente un poquito. Vamos a neutralizarlas para que no tengan estos tintes. Y vamos a trabajar ahora con la otra luz naranja que tenemos como luz de relleno. Esta luz naranja quizás podemos acentuar su intensidad, por ejemplo, fijaros, podemos darle muchísimo protagonismo y ahora podemos añadirle más calidez. Vamos a hacerle un poquito más verdoso, una cosa así, por ejemplo, y podríamos conseguir una cosa como esta. Imaginaros que ahora quiero iluminar este espacio solamente con luz natural. Podría desactivar mis luces artificiales, podría aumentar considerablemente la iluminación natural, por ejemplo, la que me proporciona esta capa, y con esto podría conseguir una iluminación completamente natural en mi proyecto. Y ahora si quiero quizás introducir un poquito de luz de relleno, vamos a hacerlo con esta luz, pero no tan intensa. Podríamos controlar la intensidad de nuestra luz de relleno. Como veis, esto nos brinda muchísimas posibilidades a la hora de trabajar con diferentes capas de luces en postproducción. Pensad que esto incluso podríamos llegar a animarlo y hacer una especie de animación 2.5D, donde creamos la ilusión de que están pasando una serie de cosas, de que se están encendiendo las luces, sin invertir mucho tiempo en una granja de render. Una consideración súper importante para que esto pueda funcionar medianamente bien es que nuestras capas de iluminación tienen que tener intensidades más o menos altas. No podemos, por ejemplo, renderizar una capa con una intensidad muy baja y pretender que cuando nosotros le pongamos un valor de intensidad altísimo nos funcione correctamente. De manera que si nosotros nos vemos con mucha frecuencia pues que estamos introduciendo aquí valores muy altos de luminosidad, tendremos que tener cuidado porque eso puede introducir mucho ruido en nuestra imagen. De hecho, si os fijáis, en el render original, yo deliberadamente lo que he hecho es que he más o menos puesto todas las luces con la misma intensidad. Y he dejado a la parte de postproducción el proceso de equilibrar la cantidad de luz entre estas diferentes fuentes. Recordadlo, es súper importante. Si renderizamos uno de estos pases con muy poquita luz, siempre vamos a tener problemas. De manera que siempre tendremos que tener cierta cantidad de luminosidad. Es mejor bajarla posteriormente en nuestro programa de postproducción que tener que subirla para introducirla en nuestro proyecto. Quería mostraros este pequeño método, ya que creo que puede ser interesante para darnos flexibilidad en V-Ray. Los que seáis usuarios de Corona ya sabéis que esto lo tenemos de forma nativa integrado en el Virtual Frame Buffer de Corona y es una herramienta extremadamente útil. De momento no lo tenemos en V-Ray, pero con esto quizás podemos lograr algo parecido en postproducción.